Perdí al menos $1.000.000 por un simple error. Ignorar la lección más obvia de Charlie Munger. No es drama, es la cruda realidad del tiempo perdido, la aritmética compuesta jugando en mi contra. Pensaba que el secreto era ser brillante, encontrar la próxima gran oportunidad antes que nadie. Buscaba el golpe de genio, la jugada maestra que me catapultaría a otro nivel financiero. El precio de esa arrogancia fue una década de ganancias mediocres y oportunidades perdidas. Mientras yo perseguía cisnes negros, el verdadero poder radicaba en evitar los errores estúpidos, las trampas predecibles que Munger dedicó su vida a planificar. No amasó su fortuna siendo un genio impredecible, sino un maestro en no ser un idiota. La lección era defensiva, no ofensiva, y la ignoré por completo. Esta confesión no busca inspirar lástima, sino alertar sobre lo que está en juego. No se trata solo de dinero, sino de tiempo. Se trata de la libertad que el capital podría comprar. Se trata de la tranquilidad de saber que tu fortaleza financiera se construyó sobre roca, no sobre las arenas movedizas de las últimas tendencias del mercado. La próxima recesión, cuando sea que llegue, no pondrá a prueba tu genio, sino tu disciplina. Hoy entiendo que la búsqueda incesante de la genialidad es, en realidad, una forma de debilidad. Es una apuesta a ser siempre la persona más inteligente de la sala, una premisa estadísticamente condenada al fracaso. El método de Munger es el opuesto, parte de la base de que te encontrarás con personas más inteligentes, mercados irracionales y crisis inevitables. La cuestión no es cómo vencerlos, sino cómo sobrevivir a ellos. Este video es el antídoto que me hubiera gustado recibir hace 10 años. Es el manual de Munger para sobrevivir en tiempos de incertidumbre. No se trata de predecir el futuro, sino de prepararse para él, de construir un sistema que prospere no a pesar de la volatilidad, sino gracias a ella. La verdadera sabiduría no reside en acertar con el futuro, sino en no ser destruido por él. Una vez que construyes algo valioso, el juego cambia drásticamente. Ya no se trata de victorias espectaculares ni de apuestas arriesgadas que puedan cambiarte la vida de la noche a la mañana. El juego se convierte en defensa. Se trata de no quedarse corto, de evitar el error fatal que lo pone todo en riesgo. Es el gran juego de la prevención de errores que Charlie Munger dominó durante casi un siglo. Este principio es especialmente cierto cuando hablamos de finanzas personales y madurez financiera. La mentalidad que te permitió ganar tus primeros 100,000 no es la misma que te protegerá cuando tengas 1,000,000. La primera requiere audacia y determinación. La segunda, prudencia y una defensa sólida. La ansiedad financiera que muchos sienten no proviene de la falta de oportunidades, sino de la falta de un sistema de protección robusto. La filosofía de Munger es, en esencia, un tratado sobre cómo evitar la autodestrucción. Comprendió que, a largo plazo, la riqueza no se construye con golpes de suerte, sino sobreviviendo a innumerables ciclos de pánico y euforia. Para él, ganar era sinónimo de mantenerse en la lucha, y para mantenerse en la lucha se necesitan reglas que te protejan de tu peor enemigo, tú mismo. Este no es un video para quienes buscan la próxima criptomoneda que se vuelva viral o la acción que multiplique su valor por 100. Es una guía para el estratega, para quienes comprenden que el verdadero poder no reside en un ataque relámpago, sino en una fortaleza inexpugnable. Es para quienes planifican sus inversiones
después de los 50, con la misma seriedad con la que un general planea la defensa de su territorio. Lo que sigue es un análisis detallado de este sistema defensivo. Trazaremos el panorama, identificaremos a los enemigos invisibles a simple vista y, finalmente, les proporcionaremos la lista de verificación que Munger utilizó para afrontar y prosperar en las peores crisis económicas de la historia moderna. La pregunta no es si habrá recesión, sino si estarán preparados cuando llegue. Para construir esta fortaleza, nuestro plan de batalla se dividirá en 3 bloques de conocimiento. No se trata solo de teorías, son herramientas prácticas, forjadas a lo largo de décadas de experiencia real. Cada bloque se basa en el anterior, creando un sistema de defensa completo y coherente, tal como lo haría Munger. Imagínenlo como las 3 murallas de una ciudadela impenetrable. Primero, en el bloque A, identificaremos al enemigo invisible. Munger sabía que las mayores amenazas no son las crisis económicas ni las caídas del mercado, sino las fallas en nuestro propio razonamiento. El autosabotaje programado, los sesgos cognitivos que nos llevan a comprar caro y vender barato. Expondremos estos demonios internos para poder combatirlos directamente antes de que destruyan nuestro patrimonio. A continuación, en el bloque B, construiremos el marco de supervivencia. Presentaré la lista de verificación de Munger, un conjunto de 3 a 5 reglas sencillas pero profundas que sirven como filtro para cualquier decisión de inversión. No se trata de consejos de mercado, son principios atemporales de pensamiento racional que se aplican a cualquier ámbito de la vida. Es el sistema operativo que Munger utilizaba para evitar la estupidez. Finalmente, en el bloque C, veremos la teoría en acción a través de casos reales, con cifras sencillas y lecciones claras. Analizaremos la trayectoria de un inversor que aplicó la disciplina de Munger y generó riqueza de forma discreta y constante. Y, en contraste, examinaremos el colapso de otro que, seducido por un genio momentáneo, ignoró todas las reglas de defensa y pagó un precio muy alto. Este camino no se centra en la complejidad. Al contrario, se trata de la búsqueda constante de la simplicidad y la solidez. Se trata de comprender que, en el mundo de las finanzas, la tortuga que evita los errores casi siempre vence a la liebre brillante pero temeraria. La verdadera sofisticación no reside en comprender derivadas complejas, sino en dominar los fundamentos del comportamiento humano y la probabilidad. En el bloque A, comenzamos con la amenaza más peligrosa, la que reside en nuestro interior. Para ilustrarlo, consideremos la historia de Marcos, un brillante programador que en 2020 vio cómo su pequeña cartera de inversiones tecnológicas se disparaba. No solo ganó dinero, se sentía como un profeta. Sus amigos lo veían como un genio, un visionario que había descifrado el código del mercado financiero. Marcos confundió suerte con habilidad, uno de los errores fundamentales contra los que Munger siempre advertía. En lugar de consolidar sus ganancias, redobló la apuesta. Pidió préstamos, utilizó apalancamiento y concentró todo en unas pocas acciones tecnológicas aún más arriesgadas. Creía que la tendencia estaba de su lado y que la gravedad económica se había retirado del sector de la innovación. Estaba condenado a la ruina. Cuando llegó la corrección en 2022, no fue gradual, fue brutal y repentina. Las acciones que poseía no cayeron un 20% o un 30%. Se evaporaron, perdiendo más del 80% de su valor. El apalancamiento que había multiplicado sus ganancias durante la subida ahora estaba aniquilando sus activos durante la bajada.
En menos de 6 meses, Marcos no solo perdió todo lo que había ganado, sino que también acumuló una deuda impagable. El enemigo de Marcos no era la Reserva Federal ni la inflación. Era su propia arrogancia, el sesgo de confirmación que lo llevaba a escuchar solo noticias que validaban su tesis. Fue víctima de la euforia, un enemigo interno que Munger describió como más peligroso que cualquier recesión. Su historia es un crudo recordatorio de que el mercado es un maestro en humillar la inteligencia que no va acompañada de humildad. La tragedia de Marcos no fue un hecho impredecible, fue el resultado inevitable de ignorar las leyes de la psicología humana. Cintantani enamoró de sus propias ideas y pagó las consecuencias. Su historia nos lleva directamente al primer aforismo de Munger para la supervivencia. El mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes y de los arrogantes a los humildes. Ahora, analicemos otra faceta del enemigo interno, una aún más sutil y corrosiva: la envidia. Conozcamos a Juliana, una abogada exitosa que construyó su fortuna de forma lenta y constante, invirtiendo en fondos indexados y bienes raíces que generan ingresos. Su estrategia era tediosa, pero efectiva. Iba por el camino correcto hacia la independencia financiera, hasta que empezó a almorzar con los colegas equivocados. Su círculo social empezó a hablar sin cesar de ganancias extraordinarias con criptomonedas y startups. No hablaban de dividendos ni de flujo de caja. Hablaban de valoraciones de 10x, 20x. Juliana, que hasta entonces se había conformado con su rentabilidad anual del 10%, empezó a sentir que se estaba quedando atrás. La ansiedad financiera, alimentada por la comparación, comenzó a minar su disciplina y su tranquilidad. Cedió. Vendió parte de sus propiedades, liquidó sus posiciones en fondos de inversión y se lanzó de cabeza al volátil mundo de las criptomonedas de baja capitalización. Al principio, la euforia la desbordó. Vio duplicarse su patrimonio neto en cuestión de semanas y sintió la misma sensación de genialidad que había destruido a Marcos. Pero no estaba invirtiendo, estaba especulando, impulsada por el miedo a perder la oportunidad. El colapso fue aún más rápido. La burbuja especulativa estalló y los activos que compró carecían de valor intrínseco para amortiguar la caída. Se convirtieron en polvo digital. Juliana no solo perdió sus ganancias, sino también el capital inicial que le había costado años acumular. Peor aún, cambió una estrategia efectiva que comprendía por un juego que no entendía, solo para impresionar a gente que no le importaba. La historia de Juliana ilustra el segundo gran aforismo de la filosofía de Munger. No es la codicia lo que destruye a las personas, sino la envidia. La codicia es querer más. La envidia es desear lo que el otro tiene, y esto te lleva a jugar su juego, no el tuyo. La comparación roba no solo la alegría, sino también el capital. Antes de construir un portafolio de inversiones, es necesario crear un sistema que combata la envidia. Si la arrogancia y la envidia son venenos tan potentes, ¿cuál es el antídoto? Por suerte, Munger no se limitó a diagnosticar el problema, sino que nos legó un manual de supervivencia, un marco para sortear este campo minado psicológico. La primera y más importante regla de esta lista es un principio simple pero profundo: invertir, siempre invertir. ¿Qué significa esto en la práctica? En lugar de preguntarte ¿cómo puedo ganar mucho dinero con esta inversión?, Munger te enseña a preguntarte ¿cómo puedo perder todo mi dinero con esta inversión? En lugar de centrarte en cómo tener éxito, concéntrate.
obsesivamente en todas las maneras en que podrías fracasar. Es un cambio de perspectiva que transforma el proceso de toma de decisiones. La belleza de este enfoque reside en su solidez. Al enumerar todos los posibles puntos débiles, apalancamiento excesivo, falta de comprensión, concentración del riesgo, euforia del mercado, se empiezan a construir defensas naturales. Uno se obliga a pensar en los peores escenarios, no en los mejores. Esto te convierte en pesimista a corto plazo, para que puedas ser optimista a largo plazo, una característica fundamental para invertir después de los 50. ¿Cómo aplicar esto? Antes de cualquier inversión de capital, realiza un análisis retrospectivo. Imagina que la inversión fue un completo desastre un año después y describe detalladamente qué salió mal. Esta sencilla práctica desarma el optimismo ingenuo y expone las fallas en tu razonamiento. El error común es pensar que esto es pesimismo. No lo es. Es la forma más elevada de realismo. Ignorar esta regla es el camino más rápido al fracaso. Es asumir que el futuro será una continuación lineal del pasado reciente. Es creer que esta vez será diferente. La inversión es la herramienta que te obliga a respetar la historia y la incertidumbre. No se trata de predecir la lluvia, sino de construir el arca. La primera regla de la lista de Munger no se trata de ser brillante, sino de no ser estúpido. La segunda regla de la lista de Munger es tan fundamental como la primera. Operar estrictamente dentro de tu ámbito de competencia. Este concepto, popularizado por Buffett y Munger, es el arma más poderosa contra la seducción de las modas y tendencias del mercado. Consiste en la disciplina de decir no al 99% de las oportunidades que se presentan, simplemente porque no las comprendes del todo. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque el mercado financiero es un campo de batalla donde los expertos se enfrentan a los aficionados. Si inviertes en biotecnología sin entender la ciencia, o en criptomonedas sin entender la criptografía, eres el aficionado en la mesa de póker. Y, como dice el refrán, si no ves al pato en la primera media hora, eres el pato. ¿Cómo defines y aplicas tu círculo de competencia? Sé totalmente honesto sobre lo que sabes, y aún más importante, sobre lo que no sabes. Tu círculo no se define por tu inteligencia general, sino por tu conocimiento específico y profundo. Si eres médico, probablemente entiendas el sector sanitario mejor que nadie. Si eres ingeniero de software, el sector tecnológico es tu campo. El error común es confundir familiaridad con competencia. Usar un iPhone no te convierte en un experto en la cadena de suministro de Apple. La verdadera prueba es, ¿podrías explicarle el modelo de negocio, las ventajas competitivas y los riesgos de la empresa a un niño de 10 años? Si la respuesta es no, estás desactualizado. Es preferible tener un círculo de conocimiento pequeño y bien definido, que uno amplio y superficial. Munger afirmó que es sorprendente la cantidad de dinero que puede ganar alguien que no sea extraordinariamente inteligente, siempre y cuando se mantenga dentro de límites bien definidos. Esta regla es el antídoto para la historia de Juliana, quien, impulsada por la envidia, cambió su área de especialización, bienes raíces, por un campo que no comprendía, criptomonedas. La disciplina de mantenerse dentro del propio ámbito es lo que distingue al inversor del especulador. La tercera regla de la lista de Munger puede parecer pasiva, pero en realidad es una de las formas más activas de generar riqueza: el poder de la paciencia. Munger solía decir que el verdadero dinero no está en comprar ni en vender, sino en esperar.
En un mundo obsesionado con la velocidad y la acción constante, la capacidad de no hacer nada es una ventaja competitiva gigantesca y subestimada. ¿Por qué la paciencia es un arma? Porque el interés compuesto, la octava maravilla del mundo, necesita un ingrediente indispensable: el tiempo. Cada vez que vendes una buena empresa para buscar una ganancia rápida en otra, interrumpes el proceso de capitalización y pagas impuestos y comisiones, saboteando así tu propia máquina de generar riqueza. La paciencia permite que las grandes empresas hagan el trabajo duro por ti. ¿Cómo aplicar la paciencia de forma práctica? Munger defendía lo que él llamaba indolencia selectiva. Esto implica investigar a fondo para encontrar una oportunidad excepcional y, una vez realizada la compra, simplemente esperar durante 700 años, incluso décadas. Tener criterios de inversión tan rigurosos que solo necesites actuar unas pocas veces en tu vida. La mayoría de los días, tu tarea será, sencillamente, no cometer errores. El error común es confundir actividad con progreso. Revisar la bolsa a diario, realizar pequeñas operaciones, reaccionar a las noticias. Todo esto crea la ilusión de control, pero en realidad solo aumenta los costos y la probabilidad de error. La ansiedad financiera nos impulsa a hacer algo cuando I do not insist. Menudo la decisión más rentable es no hacer absolutamente nada. La paciencia es el escudo contra esta ansiedad. Esta regla es la piedra angular de la madurez financiera. Consiste en comprender que invertir es como plantar un árbol. No se desentierra cada semana para ver si las raíces están creciendo. Se planta en tierra fértil, se riega y se deja que el tiempo haga su magia. La próxima recesión generará pánico y obligará a muchos a actuar. Quienes tengan la disciplina de la paciencia comprarán activos valiosos a precios bajos y simplemente esperarán. La cuarta regla de la lista de Munger es el antídoto directo contra la arrogancia que destruyó al inversor Marcos: la tiranía del exceso de confianza y la necesidad de humildad intelectual. Munger era famoso por su seguridad, pero esta provenía de una profunda conciencia de los límites de su propio conocimiento. Sabía exactamente dónde terminaba su competencia. ¿Por qué la humildad intelectual es una herramienta de supervivencia? Porque el exceso de confianza es la principal causa de errores catastróficos. Te lleva a centrarte demasiado en lo importante, a usar tu influencia de forma imprudente y a ignorar la evidencia que contradice tus creencias. La humildad, en cambio, te obliga a buscar opiniones contrarias, a diversificar tus perspectivas y a considerar siempre la posibilidad de estar equivocado. ¿Cómo aplicar la humildad intelectual? Munger tenía su propio método. Antes de tomar una decisión, se esforzaba por argumentar en su contra con mayor elocuencia que sus oponentes. Buscaba activamente información que pudiera refutar su mejor idea. Si, tras este riguroso proceso, la idea seguía siendo válida, solo entonces actuaba. Es la práctica de descartar tus propias ideas antes de que lo haga el mercado. El error común es crear una cámara de eco. Seguir solo a analistas que coinciden con tu opinión, leer solo noticias que la confirmen y rodearse de personas afines. Esto es cómodo, pero peligroso. La verdadera fortaleza no reside en tener convicciones inquebrantables, sino en la capacidad de cambiar de opinión ante nuevas evidencias. Eso es lo que define una mentalidad verdaderamente antifrágil. En el ámbito de las finanzas personales y la madurez, la humildad es aún más vital. Después de cierta edad, no hay tiempo para recuperarse de un error catastrófico provocado por el ego.
La frase más poderosa en el arsenal de Munger no era «estoy seguro», sino «no lo sé». Admitir la ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría y la primera línea de defensa contra la ruina financiera. La quinta y última regla de la lista de Munger es quizás la más compleja, pero también la más poderosa. Pensar con un modelo mental multidisciplinario. Munger creía que abordar un problema de inversión únicamente desde la perspectiva financiera era como un carpintero que solo tiene un martillo y ve cada problema como un clavo. Era una receta para el desastre. ¿Por qué es superior este enfoque? Porque el mundo no se divide en disciplinas académicas. Los mercados son un crisol de psicología, historia, física, biología y matemáticas. Para comprender realmente una empresa o una tendencia económica, se necesita una red de modelos mentales provenientes de diferentes áreas del conocimiento. Esto proporciona una visión global que los especialistas en nichos específicos simplemente no pueden alcanzar. ¿Cómo se construye esta red de modelos? Munger leyó vorazmente fuera de su campo. Estudió psicología para comprender los sesgos del mercado, biología para comprender los sistemas complejos y adaptativos, e historia para comprender los ciclos de euforia y pánico. La aplicación práctica es sencilla. Para cada decisión importante, intente analizarla desde al menos 3 perspectivas diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es la psicología detrás de esta tendencia? ¿Qué precedentes históricos existen? El error más común es la sobreespecialización. El analista financiero que solo entiende de hojas de cálculo de Minute-to-Saint Excel no puede ver el cambio cultural que revolucionará todo un sector. Puede calcular a la perfección la relación precio-beneficio, pero no comprende el efecto de red ni el punto de inflexión del sistema. Tener un único modelo mental es una forma de ceguera intelectual. Diversificar los modelos es la mejor defensa contra los puntos ciegos. Esta última regla las unifica a todas. Es la humildad intelectual la que te impulsa a buscar conocimiento fuera de tu campo. Es la paciencia para construir esta red de modelos con el tiempo, y es esta visión amplia la que te ayuda a superar los problemas y definir tu ámbito de competencia. Es lo que transforma a un simple inversor en un pensador de talla mundial, capaz de sobrevivir a cualquier recesión. Ahora que conocemos las 5 reglas, ¿cómo las integramos en una lista de verificación práctica para sobrevivir a la próxima recesión? La idea no es solo conocer las reglas, sino crear un sistema que garantice su aplicación, sobre todo en momentos de estrés y pánico, cuando nuestra mente racional tiende a desconectarse. La lista de verificación es tu defensa contra las decisiones emocionales que causan la mayor parte del daño. Antes de cualquier compra o venta importante, repasa la lista. Regla 1. Invierte el orden. Pregúntate, si esto sale terriblemente mal, ¿cuál será la causa más probable? Anota la respuesta. Esto te ayuda a mantener los pies en la tierra. Regla 2. Círculo de competencia. Pregúntate, ¿entiendo este negocio tan bien? ¿Cómo para poder enseñarlo? Sé honesto. Una respuesta ambigua significa no. Segundo, continúa la verificación. Regla 3. Paciencia. Cuestiona tu motivación. ¿Actúo por una necesidad y oportunidad reales? ¿O por aburrimiento y presión por hacer algo? Si es la segunda opción, detente inmediatamente. Regla 4. Humildad intelectual. Busca activamente a una persona inteligente que no esté de acuerdo contigo y escucha sus argumentos con la mente abierta. Intenta desmontar tu propia tesis. En tercer lugar,
La última perspectiva. Regla 5. Modelos mentales. Analice la decisión desde un punto de vista no financiero. ¿Qué sesgo psicológico podría estar influyendo en mí? ¿Qué nos enseña la historia sobre situaciones similares? Este paso transforma su análisis, pasando de un simple cálculo a una evaluación estratégica completa, protegiéndolo de errores que no se detectan en las hojas de cálculo financieras. Si te resulta útil este proceso de creación de un sistema de defensa, considera suscribirte al canal. Aquí no ofrecemos consejos rápidos, sino marcos sólidos para la toma de decisiones en finanzas y en la vida. Activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos donde profundizaremos en cada uno de estos modelos mentales. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido para el inversor estratégico. Ahora, en el bloque C, vamos a poner en práctica estos principios. Les presento a Carlos, un ingeniero de 55 años. No es un genio de los mercados. Nunca intentó predecir la próxima gran tendencia. Su estrategia, inspirada en Munger, era lo que muchos considerarían aburrida. Y precisamente por eso funcionó tan espectacularmente, siendo un ejemplo perfecto de finanzas personales y madurez. Carlos delimitó su área de especialización. Comprendía la ingeniería, la infraestructura y los procesos industriales. Por lo tanto, solo invertía en empresas líderes de estos sectores, con balances sólidos y ventajas competitivas duraderas que él entendía. Ignoró por completo las burbujas tecnológicas y de criptomonedas, no porque las considerara malas, sino porque admitía no comprenderlas. Aplicó el principio de inversión a cada decisión. En lugar de preguntarse cuánto podía ganar, se preguntaba cómo podía quebrar una empresa. Esto lo llevó a evitar empresas con altos niveles de deuda o modelos de negocio frágiles. Su principal indicador no era el potencial de crecimiento, sino la capacidad de la empresa para sobrevivir a una profunda recesión. Creó una cartera de empresas con alto riesgo de quiebra. La paciencia era su mejor aliada. Durante las crisis, cuando todos vendían presas del pánico, él no hacía nada, o, cuando tenía liquidez, compraba más acciones de las mismas empresas de alta calidad a precios de liquidación. Reinvertía religiosamente todos los dividendos. Su filosofía era sencilla: poseer participaciones en excelentes empresas y dejar que el tiempo y el interés compuesto hicieran su magia. ¿Cuál es la medida concreta del éxito de Carlos? Tras 30 años, su patrimonio neto, basado en el salario de un ingeniero, superó al de muchos ejecutivos y supuestos genios del mercado que experimentaron ciclos de euforia y ruina. La moraleja de la historia de Carlos es clara. La riqueza a largo plazo no es producto del talento innato, sino de la disciplina, la paciencia y el arte de evitar sistemáticamente la estupidez. En marcado contraste con Carlos, tenemos la historia de Ricardo, un joven ejecutivo publicitario que se consideraba un visionario. Detestaba el enfoque de paso a paso. Para él, la clave era la velocidad, la influencia y estar siempre un paso por delante de los demás. Era la personificación de todo aquello que la lista de verificación de Munger pretendía evitar, y su historia es una lección sobre la fragilidad del genio. Ricardo no tenía un círculo de especialización definido. Creía que su inteligencia le permitiría dominar cualquier sector. En 2021, tenía una posición dominante en 3 áreas de moda. Una, propiedad de lujo comprada sobre plano con financiación agresiva.
una cartera concentrada en criptomonedas alternativas, empresas de pequeña capitalización digital y acciones de empresas tecnológicas no rentables que prometían revolucionar el futuro. Rompió todas las reglas. No revirtió la situación. Solo pensó en el escenario más optimista. Ignoró la humildad, creyendo que las reglas de la economía no se aplicaban a él. Y su paciencia era nula. Buscaba ganancias rápidas y espectaculares. Ricardo, la estrategia de Carlos era para gente sin ambición. Se sentía en la cima del mundo, un verdadero amo del universo financiero moderno. El cambio en el ciclo económico, con el aumento de las tasas de interés, fue la perdición. El apalancamiento, que parecía brillante durante el auge, se convirtió en un lastre mortal. El valor de las propiedades se desplomó incluso antes de ser entregadas. Las criptomonedas se esfumaron y las acciones tecnológicas colapsaron. No solo perdió las ganancias, la deuda permaneció, convirtiendo su sueño de riqueza en una pesadilla de insolvencia. ¿La prueba irrefutable de la ruina de Ricardo? Un patrimonio neto negativo de 6 cifras antes de los 30 años. La moraleja es un eco directo de Munger. El apalancamiento multiplica los errores. Transforma un pequeño error de juicio en una catástrofe irreversible. Ricardo no fue víctima del mercado. Fue víctima de su negativa a admitir que, tal vez, la sabiduría de un hombre de 99 años valía más que la euforia del momento. La yuxtaposición de Carlos y Ricardo no es simplemente una comparación de dos estrategias de inversión. Es una batalla entre dos filosofías de vida. Por un lado, el enfoque de la tortuga, centrado en la solidez y la supervivencia. Por otro, el enfoque de la liebre, centrado en la velocidad y la brillantez. A la larga, el mercado es el juez implacable que decide cuál prevalece. Carlos jugaba a un juego de suma positiva. Se veía a sí mismo como un socio comercial a largo plazo de empresas excelentes. Su éxito no dependía de que otros perdieran. Simplemente quería que la economía creciera y tener una parte de los negocios productivos. Su mentalidad era la de un constructor, un propietario que cosecha los frutos de un capital bien invertido. Ricardo, en cambio, jugaba a un juego de suma cero. Necesitaba ser más astuto que los demás, vender antes que ellos y comprar antes que ellos. Su mentalidad era la de un operador, un especulador que veía el mercado como un campo de batalla para obtener ganancias rápidas. No estaba construyendo, estaba extrayendo. Esa es una posición mentalmente agotadora y financieramente precaria. La diferencia fundamental radicaba en la gestión del riesgo. Para Carlos, el riesgo era la pérdida permanente de capital, y toda su lista de verificación estaba diseñada para evitarla. Para Ricardo, el único riesgo que consideraba era el miedo a perderse algo, el famoso FOMO, miedo a perderse algo. La ansiedad financiera de Ricardo provenía del temor a no ganar lo suficiente, mientras que la de Carlos provenía del temor a perder lo que ya tenía. En definitiva, su historia nos muestra que la estructura de tu estrategia determina tu destino. El enfoque de Carlos lo hizo antifrágil. Las crisis lo fortalecieron, permitiéndole adquirir activos de calidad a precios reducidos. El enfoque de Ricardo lo hizo extremadamente frágil. La primera adversidad lo quebró. La pregunta para ti es, ¿cuál de estos dos arquetipos estás construyendo para ti? Ahora, consolidemos todo lo aprendido en una lista de instrucciones prácticas. Esto no es un consejo financiero, sino una guía para el pensamiento racional. Es la síntesis de la filosofía de Munger
para proteger tu futuro financiero. Considéralo tu procedimiento operativo estándar antes de cualquier decisión importante, financiera o de cualquier otro tipo. Guárdalo, imprímelo y úsalo para protegerte de ti mismo. Primera orden. Invierte el problema. Antes de buscar el éxito, analiza minuciosamente todos los caminos que podrían llevarte al fracaso. Céntrate en evitar la estupidez y el éxito llegará por sí solo. No te preguntes cómo ganar. Pregúntate cómo puedes ser completamente aniquilado y crea defensas contra ese escenario. Esta es tu primera y más importante línea de defensa. Segundo mandato. Define tus límites. Opera exclusivamente dentro de tu área de especialización. Sé totalmente honesto sobre lo que desconoces. Si no puedes explicarle una inversión a un niño en 5 minutos, no la entiendes lo suficientemente bien como para gestionarla. Decir no es tu principal herramienta de gestión de riesgos. Tercera regla. Domina la inacción. Recuerda que las grandes ganancias te esperan. Actúa con poca frecuencia, pero con decisión, cuando las probabilidades estén abrumadoramente a tu favor. Resiste la tentación de hacer algo. La paciencia no es pasividad. Es un arma estratégica que permite que el interés compuesto haga su magia. Comandos 4. Y 5. Desecha tus mejores ideas y piensa por capas. Practica la humildad intelectual buscando activamente la refutación. Y por último, utiliza múltiples modelos mentales. Analiza cada problema desde la perspectiva de la psicología, la historia y otros campos. Esta visión integral es lo que revela riesgos y oportunidades que otros, con una visión limitada, jamás verán. Al llegar al final de este camino, la cuestión se reduce a una elección binaria, una elección de identidad. No se trata solo de qué estrategia de inversión seguir, sino de qué tipo de jugador quieres ser en el gran tablero de ajedrez de la vida y las finanzas. A los 70 u 80 años, al mirar atrás, ¿qué historia querrás que se haya escrito sobre ti mismo? Por un lado, está el camino del arquitecto, el camino de Carlos, el ingeniero. Él es quien construye su fortaleza financiera ladrillo a ladrillo, con paciencia y disciplina. No busca la gloria de las ganancias rápidas, sino la solidez de un patrimonio que pueda resistir cualquier adversidad. Su identidad está ligada a la posesión, a la propiedad, a construir algo perdurable. Por otro lado, está el camino del especulador, el camino de Ricardo, el ejecutivo publicitario. Vive para la adrenalina, para la búsqueda incesante de la próxima gran apuesta. Ansía ser el centro de atención, la historia del genio que descifró el mercado. Su identidad está ligada a las transacciones, la velocidad, la sensación de ser más listo que los demás. Es un camino emocionante, pero inherentemente frágil. Aquí no hay juicio moral, solo un análisis de las consecuencias. El arquitecto busca la tranquilidad y la supervivencia. El especulador busca la euforia y la validación externa. Uno busca la riqueza, el otro enriquecerse rápidamente. Son dos juegos completamente distintos, con reglas y resultados diferentes. La tragedia ocurre cuando alguien cree estar jugando uno, pero aplica las reglas del otro. Esta elección define cómo reaccionarás ante la próxima recesión. O el día especulador verá pánico, volatilidad y la necesidad de actuar. El estratega verá oportunidad, un descuento y la necesidad de seguir el plan. Uno será reactivo, el otro metódico. La pregunta final es, ¿a los 70 quieres ser la persona sabia que evitó el desastre o el genio que casi lo provocó? La lista de verificación que analizamos hoy es más que una guía de inversión.
Es un legado. Es la cristalización de 99 años de aprendizaje, lectura y experiencia práctica de una de las mentes más brillantes del siglo XX. Charlie Munger no nos dejó un mapa del tesoro, sino una brújula para navegar por terrenos difíciles, una herramienta para pensar mejor. Su mayor legado no fue una fórmula para enriquecerse, sino un sistema para evitar la pobreza, tanto financiera como intelectual. Nos enseñó que la calidad de nuestras vidas está determinada en gran medida por la calidad de nuestras decisiones. Y para tomar buenas decisiones, necesitamos buenos modelos mentales y la disciplina para utilizarlos. Sobre todo, cuando resulta más difícil hacerlo. La filosofía de Munger es un antídoto contra la superficialidad de la era de la información en la que vivimos. En un mundo de tweets y titulares, abogó por la lectura profunda y la reflexión pausada. En una cultura de gratificación instantánea, predicó la paciencia que requieren décadas de aprendizaje. En una sociedad que glorifica la especialización, fue el máximo defensor del conocimiento multidisciplinario. Lo más poderoso de su sistema es su carácter democrático. No hace falta ser un genio de las matemáticas ni tener acceso a información privilegiada para aplicarlo. Solo se necesita disciplina, curiosidad intelectual y, sobre todo, humildad. Es un camino accesible a cualquiera dispuesto a esforzarse por pensar por sí mismo y gestionar sus propias emociones. Al adoptar esta lista de verificación, no solo aumentas tus probabilidades de éxito financiero, sino que te unes a una tradición centenaria de pensamiento racional. Eliges la sabiduría en lugar de la astucia, la solidez en lugar de la rapidez. Y esa podría ser la decisión de inversión más importante que jamás tomes, preparándote para el inevitable ciclo de incertidumbre financiera que te depara el futuro. Dominar la lista de verificación de Munger es el primer paso, y el más crucial, para construir una sólida base financiera. Es el fundamento sobre el que se construirá todo lo demás. Sin embargo, es solo el comienzo del camino. Munger trabajaba con docenas de modelos mentales, y cada uno añade una nueva capa de protección y claridad a su proceso de toma de decisiones. La defensa nunca está completa. Entender la lista de verificación te protege de errores internos, los conocidos sesgos cognitivos. Pero existen otras amenazas. Hay trampas estructurales en el mercado, narrativas seductoras que engañan incluso a los más disciplinados, y errores de pensamiento de segundo y tercer nivel que la mayoría desconoce. La preparación continua es clave para la supervivencia a largo plazo. Por eso el aprendizaje nunca termina. Cada libro que lees, cada error que analizas, ya sea tuyo o ajeno, añade una nueva herramienta a tu arsenal mental. Munger no pensaba como alguien que sabía, sino como alguien que aprendía constantemente. Se veía a sí mismo como una máquina de aprendizaje, y esa es la identidad a la que deberíamos aspirar. El mundo está en constante cambio, y cada día surgen nuevas formas de estupidez. La lista de verificación es tu sistema operativo, pero necesita actualizaciones constantes. Debes seguir estudiando psicología, historia y economía para reconocer viejos patrones bajo nuevas apariencias. La sabiduría no es un destino, es un proceso continuo de calibración y perfeccionamiento. Para ayudarte a fortalecer tu defensa, he preparado un video complementario. Es una continuación práctica y directa de esta guía. Si la lista de verificación trata sobre cómo pensar, el siguiente video trata sobre qué evitar. Es la guía definitiva sobre las trampas psicológicas más peligrosas que Munger ha evitado durante toda su vida.
Es el siguiente paso lógico en tu evolución como inversor y estratega. Ha llegado el momento de dejar de lado la exageración y la complejidad para adoptar un método probado y sólido. El conocimiento adquirido en este video solo es valioso si se pone en práctica. Y el primer paso práctico es profundizar en la comprensión de las fuerzas que actúan en tu contra. Por lo tanto, tu siguiente misión, si decides aceptarla, es proteger tu mente de las trampas más comunes. En la última pantalla encontrarás un vídeo destacado. Las 7 trampas psicológicas que Munger evitó. Considéralo como el segundo volumen de este manual de supervivencia. En él, analizamos, uno por uno, los errores de razonamiento que llevan a inversores inteligentes a tomar decisiones desastrosas, como el sesgo de anclaje, el efecto dotación y la aversión a las pérdidas. Hacer clic en este video no se trata solo de consumir más contenido. Es un compromiso activo con el proceso de desarrollar un pensamiento más claro y ser un inversor más resiliente. Es el paso que distingue a quienes simplemente se interesan por el tema, de quienes están verdaderamente dedicados a dominar el arte de la toma de decisiones racionales y a proteger su futuro financiero. La próxima recesión, como todas las anteriores, pondrá a prueba nuestra disciplina psicológica. Quienes no comprendan las trampas de su propia mente se convertirán en sus víctimas. Quienes estén preparados, como lo estuvo Munger, la verán como una oportunidad generacional. Elegir a qué grupo pertenecer comienza ahora, con un simple clic. Así que no esperes más. Continúa tu camino. Cambia la publicidad por el método. Haz clic en las 7 trampas psicológicas que Munger evitó y protege tu próxima década. Transforma la filosofía de Munger en tu práctica diaria y construye una fortaleza que no solo sobreviva, sino que prospere en la incertidumbre. Tu yo del futuro, más rico y sabio, te lo agradecerá. En última instancia, la filosofía de Munger nos lleva a una redefinición de la identidad. El objetivo no es convertirse en un inversor, en el sentido popular de la palabra, alguien que sigue las cotizaciones bursátiles y busca oportunidades diarias. El objetivo es convertirse en un empresario, un gestor de capital racional que piensa a largo plazo, no a corto plazo. El cambio es sutil, pero profundo. Un empleado optimiza su currículum para causar una buena impresión. Un especulador optimiza sus entradas y salidas para aprovechar las fluctuaciones a corto plazo. Pero un propietario, un verdadero empresario, optimiza el flujo de caja de sus activos mientras duerme. No se preocupa por la opinión del mercado a diario, sino por la salud y la solidez del negocio. Este sentido de pertenencia es lo que genera la paciencia necesaria para superar las crisis. Es lo que te obliga a operar dentro de tu área de especialización, porque no comprarías un negocio entero que no entiendes. Es lo que te da la humildad para saber que el éxito depende de la calidad del activo, no de tu genio para predecir el futuro. Por lo tanto, la lista de verificación de Munger no es un conjunto de reglas de mercado, sino un código de conducta para el propietario. Es una guía para pensar y actuar como alguien que está construyendo un legado, no solo buscando ganar dinero. Esta distinción es clave para la tranquilidad y la creación de riqueza generacional, especialmente en 1950. Un mundo que promueve la mentalidad opuesta. Al interiorizar estos principios, dejas de ser una hoja al viento, susceptible a cada nueva tendencia o pánico del mercado. Te conviertes en la roca, el fundamento. Dejas de seguir las reglas de otros y empiezas a jugar tu propio juego.
un juego para el que naciste. Esa es la promesa suprema de la sabiduría de Charlie Munger. No solo sobrevivir, sino triunfar.